Bueno, continuamos con la rectora Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Hay muchas preguntas en las redes, muchos comentarios, pero es bueno precisar este tema. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se abrió un lapso para que se excluyeran los no firmantes y quienes fueron excluidos, porque, por ejemplo, en una planilla que tenía 10 nombres, había uno con error o pusieron, como decía ayer Vicente Díaz, un error en el nombre del presidente? Esas personas no pueden reclamar su derecho a ser incluidos. Ahí no hay un desequilibrio. No, el tema es, fíjate, primero tuvimos varios números, ¿no? que se dijeron en el tiempo, que si fueron tantos, que si fueron aquellos, que si fueron... O sea, nosotros no sabemos realmente cuáles fueron todos los, digamos, los que potencialmente pudieran decir que yo estaba y me sacaron. Bueno, y por hay lo un tanto, caso emblemático, Enrique Capriles, por ejemplo. Pero sencillamente el tema es, si no aparece dentro de la base de datos que nosotros pudimos validar, que pudimos revisar en conjunto con los distintos actores políticos, nosotros no podemos decir efectivamente si o no esa persona amerita o no amerita ser incluida. Entre otras cosas porque el mismo Enrique Capriles dijo que ellos habían excluido incluso unos no sé cuántas, unos 800.000, algo así, dijo que ellos mismos los habían excluido porque no tenían la calidad y no sé cuánto. O sea, eso más los 600.000, que una vez que se hicieron todas las revisiones tampoco estaban, bueno, sencillamente de toda esa depuración quedó el 1.352.000, sobre el cual nosotros podemos tomar alguna acción, porque ese fue validado y revisado con todos los actores políticos. Sobre aquellos que potencialmente dicen que fueron, pero no se sabe, porque no se sabe si realmente quedaron en algún punto de toda esa cosa, nosotros no podemos tener responsabilidad sobre eso. Y por lo tanto, ¿cómo garantizamos nosotros? Si te incluyo, si es verdad que tú te incluiste o no, yo no sé. En cambio, ¿y cómo queda el derecho de la persona que hay alguien que está diciendo, firmó? a mí me pusieron y yo no fui. Alguien lo está diciendo así. Pero el otro, ¿cuál es la base de soporte? ¿Cuál es la base de soporte si yo no lo tengo? Ajá, y una pregunta, ¿y si cómo se no demuestra, por ejemplo, cómo se pudiera demostrar que la colocación de un difunto la hizo alguien de los convocantes y no alguien de otro factor político? Eso compete a los tribunales, por eso nosotros, o sea, fíjate cómo es la situación. Nosotros con el resultado del informe lo remitimos al Ministerio Público. Nosotros no estamos tomando ninguna, o sea, no nos estamos pronunciando sobre eso porque no nos compete. Nosotros se lo mandamos a los organismos de investigación para que ellos hagan sencillamente lo que les compete. ¿Y cómo queda el derecho del ciudadano, por ejemplo, que dice que firmó y no aparece? O sea, bueno, ¿quién es el responsable? Los que hicieron todo ese proceso de recolección tienen que responderle, no el Consejo. No, pero si por ejemplo el Consejo eliminó una planilla, si el criterio del Consejo fue eliminar una planilla que decía presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, o presidente Nicolás, no le puso la S, pero y eliminan todas las listas de los nombres. Fíjate, hay una cosa importante en lo que acabas de decir. Eso no fue el criterio del Consejo, ese fue el criterio acordado en una mesa con los actores políticos. Eso no fue que el Consejo decidió, no, eso es una reunión en la cual se establece, estamos todos de acuerdo de que la planilla para que sea válida tiene que tener nombre, apellido, todos estamos de acuerdo. Ese es un acuerdo de los actores políticos y con ese acuerdo se hace una programación. Y en la programación, entonces, si no cumple con ese criterio, sencillamente no va. Pero ya es un acuerdo, ¿me explico? Entonces, para el titular una pregunta, ¿sería la MUD corresponsable entonces de las exclusiones que se dieron? De las exclusiones de personas que firmaron. Claro, por supuesto, porque sencillamente fíjate, para eso tienen 30 días. Tenían 30 días ¿para qué? Para haber revisado lo que tenían, ¿verdad? Lo que estaban presentando. Para eso tenían 30 días, para que hubiesen, si ellos presentan 198.000, no recuerdo exactamente el número, pero palabras más, palabras menos. Si ellos presentan 198.000 firmas correctamente presentadas, de acuerdo a lo que exige el formato y de acuerdo a los criterios con los que acordaron todo, mira, ahí no tienen ningún tipo de objeción, pero eso claro, eso no se hace en 3 días como ellos hicieron, que recogieron y todo lo que recogieron supuestamente lo revisaron rápidamente y fueron y lo entregaron. Porque obedece a estrategias políticas, obedece a decir, yo hice, yo traje, y mira todo esto, no sé qué. No, para la efectividad del proceso, eso no es lo que aplica. Para la efectividad del proceso lo que aplicaba era llevar su firma correctamente, que no tuvieran ninguna duda, no hubieran investigaciones cursando a través del Ministerio Público, no hubiera nada de eso, y nosotros estuviéramos trabajando más tranquilos. Rectora,
pasando a otro punto que es bien polémico también, el porcentaje que se está exigiendo por regiones, ¿verdad? El 20% de electores por región. Por ejemplo, si llegara a ocurrir una hipotética situación que de los 24 estados del país, en 23 o en 22 o en 20 se recoge el 20%, pero por ejemplo en uno o dos no se llega al 20 sino al 18 o al 17,4%, eso invalida el derecho de la mayoría de los venezolanos que firmaron para revocar al presidente, por ejemplo, porque se trata de un solo circuito. El presidente fue electo en un solo circuito como es el Parlatino, que es el circuito Venezuela. El circuito del presidente es el circuito llamado Venezuela. ¿Por qué ese criterio de regionalizar y de colocar esa alcabala, bueno, que es bien difícil de remontar, ¿no? Fíjate, la regionalización tiene un sentido, que es nosotros tenemos que distribuir la plataforma de acuerdo a un Pero criterio. Eso no está en la Constitución. Mira, en la Constitución siempre se habla de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 72? Bueno, habla precisamente del derecho. Habla del 20%. Del 20% del electorado nacional. No dice eso. Claro, pero no dice eso. De los inscritos en el registro nacional electoral. De los inscritos en el registro electoral. Claro, pero entonces, no dice por estado. Pero no dice ni por estado, pero no dice nacional. Dice de los inscritos en la circunscripción, de los inscritos, está hablando es de los inscritos en el registro electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que hacer una distribución de la plataforma. Tienes que hacerlo de acuerdo a algún criterio. ¿Para qué? Para favorecer justamente el que en el artículo 4 de la Constitución tú tienes un Estado que es federal, que le debes dar a todos por igual, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando ocurre que entonces, hay más del 20%? Disculpa, entonces nosotros tenemos que utilizar ese criterio para hacer la distribución de nuestra plataforma, es decir, darle a todos los estados una plataforma que les permita a cada uno de esos estados presentar su 20%. ¿Y qué pasa si en uno, lo que yo le pregunté, si por ejemplo en Del Tamacuro no se recoge el 20%, se anula el referéndum? Hay criterios, ¿verdad? Hay distintos criterios. Por ejemplo, cuando tú... pero esa parte me gustaría que me la respondiera. Un criterio, fíjate, por ejemplo, en los partidos políticos, cuando tú haces... ¿Cuál es el criterio para que un partido político se considere nacional? Hay criterios establecidos. Un partido político se considera nacional si por lo menos en 2 estados reúne la condición. Hay criterios. Nosotros tenemos criterios para eso. De acuerdo a ese criterio, para el referéndum debería aplicarse algo parecido en cuanto a que si el 20%, si en más de la mitad del país se recoge más del 20%, debería convocarse el referéndum. Bueno, eso nosotros lo tendremos que precisar. Eso claro, lo que pasa es que está en juego un derecho. Claro, el derecho a revocar, es que aquí, insisto, nosotros hemos sido muy respetuosos de los derechos y estamos cuidando los derechos de ambas partes. Y lo seguiremos haciendo. Y sobre todo los derechos de los ciudadanos, porque es muy importante preservar los derechos de la ciudadanía. Exactamente. Y eso lo vamos a garantizar. En nombre de eso va la pregunta, en nombre de eso, puedes tener la seguridad que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país están garantizados con este Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ¿usted cree que para los efectos de los derechos democráticos de la población, si por ejemplo ocurre que en 17 estados se recoge el 20%, pero en 3 estados, 4 o 5 estados no se recoge y no hay referéndum, ¿usted le parece que eso va a ser percibido como un acto de respeto al espíritu de la Constitución? Es por la misma razón que se distribuye el 20% de la manera que se distribuye, porque pudiera ser, vamos a ponernos en el otro escenario, ¿verdad? Pudiera ser que con 4 estados del país se recogiera el 20%, y no lo estamos haciendo de esa manera. Claro, no se está haciendo de esa manera. Estamos haciéndolo para todo el país, darle a todo el mundo las oportunidades para que se expresen. Entonces, cuando estemos en ese punto, entonces ya hablaremos. Claro, lo que pasa es que ese punto es vital para el desarrollo ahí estamos. Ese es el punto. Ahorita se le está dando por igual a todos los venezolanos y venezolanas la posibilidad de expresarse. Ahora yo le pregunto, ¿ese criterio puede ser cambiado en el CNE? ¿Ustedes piensan que ese criterio se puede cambiar o no? ¿Se va a mantener que sea el 20%? El criterio de preservar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es presente. Pero en concreto, por ejemplo, le pregunto en concreto ya para ir a la pausa, si en el estado Cogede no se reúne el 20%, pero en el resto del país sí, ¿no hay referéndum o sí hay referéndum? Le pregunto, ¿sí o no? Debe haber referéndum. Vamos a la pausa. Ya venimos con la rectora Socorro Hernández.